Tengan un excelente día, profesor. Hoy vamos a explicar el laboratorio número 2, la respuesta temporal del sistema de primer y segundo orden. Mis compañeros son Daniel Javier Florian Mancera, José Darío Ciaucho Rodríguez y Miguel Ángel de la Torre Rojas. En este laboratorio se identifican en las funciones de transferencia términos como la frecuencia natural y el tiempo de establecimiento, que se afecten directamente el comportamiento del sistema. Se realizan los cálculos para simular esos circuitos con amplificadores y que tengan la respuesta en el tiempo según las respuestas calculadas. Se leen los resultados en el osciloscopio y se comparan con la simulación del MATLAB. Se realiza la implementación de dos sistemas de control de primer y segundo orden, en los cuales se calculan los valores de los componentes para poder obtener la respuesta solicitada. Tienen como objetivo diseñar e implementar un circuito de amplificadores a operaciones que acondicionen la señal de entrada para poder utilizar la respuesta de los sistemas de control ya mencionados. Los objetivos son generar satisfactoriamente las señales en el tiempo continuo basadas en elementos analógicos de frecuencia y amplitud variable. Comprender la relación entre el modelo matemático de los sistemas de primero y segundo orden y sus respuestas. Yo les dejo con mi compañero Darío en la explicación del marco teórico. Bueno, buenas noches para todos. En el marco teórico, nosotros teníamos unos conceptos de tiempo continuo, de frecuencia y amplitud para poder realizar los ejercicios y poder entender cómo funcionaría un amplificador operacional en un osciloscopio. Para eso también nosotros estudiamos los temas de sistemas de primer y segundo orden para poder empezar a trabajar en el laboratorio. Entonces, siguiendo con esto, también encontramos lo que fue un temporizador astable, que significa que en una señal de salida tipo cuadrada, de onda cuadrada, los estados de alto y bajo se repiten una y otra vez. Entonces, para poder identificarlo, nosotros utilizamos un componente 555 para poder tener una señal de este tipo. Entonces, acá, como se ve en la figura, tenemos el montaje del circuito 555 para que la salida del circuito sea de tipo escalón. Luego de esto, nosotros también, se aplica una configuración de la ganancia de entrada, un inversor en el amplificador operacional. Porque colocamos un circuito y un amplificador operacional inversor para poder invertir la entrada y que la salida de la señal sea en forma positiva. Entonces, por eso está incluida en el marco teórico. Ahora los dejo con mi compañero Daniel. Bueno, yo les voy a hablar un poco de procedimiento. El primer punto nos dice que con una señal cuadrada de un 555 obtengamos la función exponencial característica de un sistema de primer orden. Entonces el circuito que se nos plantea es pues el que se ve en pantalla. Lo que pasamos a hacer es hacer el análisis del circuito para obtener la función de transferencia y cómo va a responder a una entrada. Entonces para ello pues igualamos las corrientes. Sabemos que al amplificador pues la corriente que le entra es igual a 0. Entonces lo que hicimos fue reemplazar eso en las ecuaciones. También el voltaje del amplificador por su entrada inversora es igual a la entrada no inversora. Entonces eso también lo reemplazamos. Y pues el voltaje del condensador, que es igual a 1 sobre la capacitancia por la integral de la corriente que pasa por el condensador. Reemplazamos las corrientes y de ahí, de la suma de corrientes, pues obtenemos una ecuación general. Y como el voltaje del amplificador es 0 porque está conectado a tierra, entonces lo podemos reemplazar y al final pues tenemos esta ecuación característica del sistema. Posteriormente a eso aplicamos la transformada de Laplace para poder despejar la entrada o la función de transferencia más bien. Posteriormente pasamos la función de transferencia a su forma canónica para identificar fácilmente la constante K y el tau. Luego la entrada de escalón pues es 5 sobre S. Reemplazamos todo
y aplicamos la transformada inversa de Laplace para obtener la función de transferencia o mejor dicho, la respuesta a la entrada del sistema. Luego de eso, pues se calcula para un segundo cuánto debe valer el condensador y las resistencias, ¿sí? Y nos dan estos valores y pues ya sabemos que va a tardar un segundo en estabilizarse. Entonces lo más óptimo es que el 555 tenga ciclos de 2 segundos. Primero hicimos un ensayo con una fuente de señal cuadrada para ver cómo respondía el circuito, y pues efectivamente nos vemos que la respuesta es exponencial. La entrada roja es la cuadrada, el generador de señal, y la entrada azul es la respuesta al circuito. Posterior a eso incorporamos el circuito 555. Para eso calculamos los valores de R1, R2 y condensador 1 para tiempos aproximados de 2 segundos. Y pues como resultado nos da que el condensador 1 es 10 microfaradios, la resistencia 2 es igual a 288.600 ohmios, y la resistencia 1, para que no afecte mucho el valor del tiempo, la dejamos de 1 kilo ohm. Incorporamos el circuito y pues ya tenemos un circuito que responde aproximadamente a 2 segundos, y podemos observar en la figura que el sistema responde aproximadamente a 1 segundo, obtiene el valor de estabilización. Cabe mencionar que acá pues incorporamos el circuito inversor para que la señal nos salga de una vez invertida y poder comparar mejor el resultado. Ahora mi compañero Miguel les explica el segundo. En el segundo punto trataremos de encontrar el tiempo de establecimiento de 0,8 segundos. Como se puede observar en el documento, tratamos de cambiar los valores de las resistencias y los condensadores para que este nos dé el resultado que nosotros queremos. Para esto se retoma la transformada inversa de Laplace como se obtiene la ecuación, y entonces se nos obtiene los datos que queremos, que son K es igual a 1, y si la resistencia 2 y resistencia 1 son iguales, para lograr un objetivo de 4 tau igual a 0,8 segundos. Después se reemplaza el 4 tau y hacemos el proceso aritmético, donde se puede observar todo en el documento y nos da la resistencia que se nos necesita. Una vez haya la resistencia, se reemplaza los valores del circuito operacional del amplificador, y nosotros realizamos un circuito inversor y se puede observar que la señal que nosotros requerimos en el tiempo establecido. Ahí se puede observar cómo la señal que queríamos se cumple el objetivo. Bueno, en el tercer punto tenemos que debemos obtener la función de transferencia del circuito e identificar el grado del sistema y comparar los resultados obtenidos pues, en el osciloscopio. Nosotros en el primer punto del laboratorio ya habíamos pues definido la función de transferencia, como pueden ver en el informe. Entonces tenemos la entrada sobre la salida, tenemos que menos la resistencia 2 sobre la resistencia 1, que es la entrada sobre la salida, que es R2 por el capacitor 1 por S más 1, ¿sí? Y el sistema pues es de primer grado. Esto se define por el polinomio característico que está como denominador de la función. Y llegamos a una respuesta de tipo exponencial, que es la que nos resulta nos da el osciloscopio. Y al ubicar el tiempo 1 justo a la subida del escalón y el tiempo 2 justo al 98% de la variable, observamos que el tiempo de cambio es aproximadamente 0,8 segundos. En el cuarto punto nos solicita el laboratorio que hallemos los resultados del simulador de circuitos y compararlos con los resultados de la simulación de la función de transferencia en MATLAB. Entonces nosotros
obtuvimos, pues como evidencia del circuito que hicimos, la simulación en el osciloscopio y nos arroja pues la señal exponencial. Una vez que nos arrojó pues la señal exponencial, nosotros decidimos tomar nuevamente la función de transferencia que ya habíamos mencionado con anterioridad, cambiar los valores, darle los valores a la ecuación e implementarla en el circuito en el sistema de MATLAB. Una vez que es implementada, pues se ve la respuesta en MATLAB y esta es similar a la respuesta del osciloscopio. En el quinto punto, ya lo que nosotros tenemos es investigar un circuito con amplificadores operacionales que represente un sistema de segundo orden. Y pues obtener una función de transferencia. En el documento está una forma de explicar, bueno, en el documento se encuentra la información que nosotros investigamos como grupo, en la cual nos basamos y obtuvimos un resultado. Y llegamos a una función de transferencia final. No es necesario pues tanto detalle en este punto, pero pues está resaltado en el documento. Ahora sigue el sexto punto con mi compañero Daniel. Bueno, lo que solicita es que diseñar los valores de los componentes para sistema subamortiguado, críticamente amortiguado y sobreamortiguado. Entonces, ya teniendo la función de transferencia, lo que hacemos es pasarla a la forma canónica para identificar los valores de zeta, omega, n y k. Entonces, para eso dividimos todo entre R1 por R2 por C2 por C1. Y así lo pasamos a la forma canónica. Entonces, luego, ya de esa forma canónica podemos más fácil identificar los valores de K, omega n y zeta. Para la respuesta sobreamortiguada, entonces se utiliza esta ecuación que es la ecuación exponencial de la respuesta sobreamortiguada, y en ella pues lo que hacemos es para identificar el tiempo de establecimiento pues que hallamos el valor de zeta para un tiempo 0,8 y una estabilidad del 98%. Entonces, después de reemplazar zeta, pues que zeta para un sobreamortiguado es 1,5, pues despejamos WN. WN nos da igual a 12,795 y entonces ya con esos valores de WN y zeta los implementamos en la función de transferencia y pues con ellos hallamos las resistencias y los condensadores. Vamos a dar un valor inicial a los dos condensadores de 10 microfaradios y pues lo que hacemos es hallar la resistencia 2 y la resistencia 3. Cuando hacemos esto nos van a dar dos ecuaciones, una que es basada en omega n cuadrado, es la primera ecuación, y la segunda ecuación es basada en 2 zeta por omega n. Entonces esa es otra ecuación que tiene dos variables. Entonces tenemos un sistema de dos ecuaciones con dos variables. Entonces lo que hacemos es resolverlo. No hacemos mucho énfasis en eso, simplemente usamos una calculadora para resolver eso y ya nos dan los valores de la resistencia 1, que es igual a la resistencia 3 de 17.132 ohmios, y la resistencia 2, que es de 4 ohmios. Ahora vamos a ver cómo el sistema responde a estos cálculos para una respuesta sobreamortiguada. El circuito, pues reemplazamos los valores de las resistencias: 17.132 para resistencia 1 y resistencia 3, 4 ohmios para la resistencia 2, 10 microfaradios para los condensadores, y la respuesta de la salida del osciloscopio es la siguiente, con un tiempo de establecimiento al 98%, aproximadamente de 0.8. En el punto es la respuesta establecida de establecimientos de 0.5 segundos para lograr una señal críticamente amortiguada.
Se implementan los cálculos en la función de transferencia para obtener la respuesta en términos críticamente amortiguados. Se establecen los valores siguientes que son cita igual a 1 y tiempo de establecimiento 0.5 segundos. Se realiza el proceso algebraico y aritmético para lograr el objetivo. En este, la resistencia 1 nos da 10 microfaradios, pero las resistencias no se dejan despejar, entonces nos tocó utilizar 10 milifaradios. Vamos a pasar a la simulación donde cambiamos el condensador 1 de 10 microfaradios a 10 milifaradios. Como se observa en el circuito, se cambió el condensador 1, donde se ve en el C4, 10, donde es de 10, antes era de 10 microfaradios, ahora es 10 milifaradios. Vamos a hacer ver la gráfica. Como se ve como se logra la señal críticamente amortiguada. El objetivo que nosotros requeríamos. Siguiendo con los índices, ahora tenemos que debemos encontrar una respuesta subamortiguada con un tiempo de pico de 0.3 segundos. Nosotros pues establecemos los valores en cita, que es igual a 0.5, el tiempo pico que solicita el índice C, que es 0.3 segundos, y empezamos a calcular matemáticamente los valores. Entonces encontramos que WN es igual a 12.092. Una vez hallada WN, nosotros seguimos ahora a encontrar los otros valores de las resistencias. Entonces, el capacitor 1 está en milifaradios y el capacitor 2 está en microfaradios. Una vez establecido esto, nosotros despejamos W en el cuadrado para así poder tener la ecuación 1 en igualdad de condiciones en términos de R2 y R3. Entonces acá tenemos una ecuación con dos incógnitas. Y teniendo esto en cuenta, se realiza otra ecuación en donde se multiplica el 2 por el zeta por el WN y se iguala a el valor 1 sobre el capacitor 2 multiplicado por 2 sobre la resistencia 3 más 1 sobre la resistencia 2. Una vez planteada esta ecuación, nosotros pues simplificamos y llegamos a los términos de la ecuación en términos de milifaradios igualada nuevamente en una ecuación con dos incógnitas. Teniendo dos ecuaciones con dos incógnitas, nosotros realizamos los cálculos en una aplicación para poder encontrar los valores de las resistencias, para colocarlas en el simulador de multisim. Entonces, una vez realizado esto, la aplicación nos dijo que R1 es igual a R3, que es el valor de la resistencia de 8253, y para R2 nos dio 8 ohmios. El circuito, como se ha evidenciado en toda la explicación del laboratorio, es el mismo para todos, pero cambian los valores de la resistencia y de los capacitores. Entonces, como pueden ver y observar, en la resistencia 1 y en la resistencia 3, el valor es de 8253 ohmios, y en la resistencia 2 del capacitor del centro es de 8 ohmios. Y el capacitor 2 está en términos de 10 microfaradios, perdón. Ahora se puede observar el comportamiento de la salida del osciloscopio, ¿sí? La señal de salida, y esta es subamortiguada, como se planteó en el índice C, como respuesta de señal. Se puede ver el tiempo pico en la gráfica, como puede ver el osciloscopio, que es 0.3 segundos. Como el enunciado nos requería la respuesta y el sistema es un sistema subamortiguado. Con eso terminamos el sexto punto y sigue mi compañero. En el séptimo punto vamos a usar Simulink para comparar
las gráficas del Multisim en MATLAB, donde en el documento se verán reflejadas las señales de cada uno críticamente amortiguado, subamortiguado y sobreamortiguado, donde el documento estará adjunto en cada punto del séptimo. Está definida de cada gráfica. Podemos observar que las tres gráficas del sistema de segundo orden, al igual que la del primer orden, tiene valores de pico y valores de establecimiento iguales a los generados en el software de Multisim. Para el octavo punto hay que comparar los temas vistos en clase, como el overshot, el tiempo de establecimiento o el tiempo de levantamiento y el tiempo de pico, calcularlos y pues confirmarlos en la gráfica. Entonces primero calculamos el overshot, el cual es 16 o 0.8 voltios, y el tiempo de establecimiento es 0.66, el tiempo de levantamiento es 0.2 y el tiempo de pico es 0.3, como ya se había calculado previamente. Entonces esos valores los podemos ver claramente en la gráfica resultante de la función de transferencia. También podemos observar que en la señal del Multisim del osciloscopio también se cumplen aproximadamente los tiempos de pico, de estabilización y de levantamiento. Bueno, una vez terminado el laboratorio, nosotros decidimos hacer las conclusiones respectivas. En primer lugar, pues tenemos que el amplificador operacional tiene características únicas, que permiten materializar sistemas de control, su alta ganancia y su bajo consumo de corriente, y esto los convierte en elementos casi ideales para el acondicionamiento de señales. Para implementar un sistema se debe hacer los cálculos previamente identificando los componentes que afectan directamente a la respuesta del sistema. Es recomendado pasar a la función de transferencia a su forma canónica para identificarlos mejor. La tercera conclusión: se comprobó que una función de transferencia de primer y segundo orden sobreamortiguada y críticamente amortiguada responden a los tiempos de establecimiento según los cálculos realizados. En la cuarta conclusión, se comprobó que una función de transferencia de segundo orden subamortiguada responde a los tiempos de establecimiento, pico y levantamiento según los cálculos realizados. Se demostró que el valor de zeta afecta el tipo de respuesta de un sistema de segundo orden, realizando las pruebas con los tres tipos de valores que puede tener zeta. Muchas gracias por la atención y nos vemos en la próxima. Hasta luego.